Nacido en Alemania, seguro que tuvo que escuchar mucho de la barbarie del nazismo. Su propia familia tuvo que escapar por persecución por parte de grupos islámicos. Sigue siendo perseguido dentro del propio Islam por ser justamente una línea del Islam que promueve la paz y la santidad de la vida. No sé si está ahora en Alemania o en Inglaterra, donde estudió y donde tienen una sede enorme justamente de musulmanes que buscan ese mensaje de odio para nadie, amor para todos. Es mi socio desde hace ya mucho en este camino. Me refiero al imam Marwan Gil, que está con nosotros. Marwan, te saludamos en días muy difíciles. Buen día, Miki. Shalom, salam a todos, la paz sea con toda nuestra audiencia. Seguramente te enteraste, Marwan, y habrás visto imágenes del espanto de este pogrom incalificable donde ingresaron, ultrajaron, violaron, mataron niños y decapitaron, así como en la barbarie del ISIS, utilizando y tomando también de rehén al Islam, diciendo que lo hacen en nombre de Dios. Qué importante escucharte a ti como justamente imam para que digas algo al respecto. Sí, en primer lugar, Miguel, me gustaría expresar mi solidaridad con todas las víctimas, con sus familiares, y creo que todavía es un momento de mucha tensión y fue una tragedia y también sigo las noticias que incluso varios argentinos todavía esperan algunas noticias, novedades buenas sobre sus familiares, sus amigos en Israel que fueron secuestrados o no tienen noticias sobre ellos. Así que en primer lugar, mi solidaridad, mis condolencias y condeno ah, la pérdida de cualquier vida inocente y civil. Y creo que también nosotros ya lo hemos enfatizado tantas veces en nuestro programa que hay que priorizar la santidad de vida de cada ser humano sin distinción, si es un israelí, un palestino o por otro lado si es un musulmán o un judío. Creo que la vida de cada ser humano tiene el mismo costo, el mismo precio y perder una vida inocente es como también un concepto talmúdico y coránico, es como si hubiéramos perdido a toda la humanidad. Dicho todo eso, por supuesto, es una desgracia, es una tragedia y causa indignación. Y no se puede poner en palabras no solo el hecho de matar inocentes, sino que también luego secuestrar vidas inocentes. Y en ese sentido, creo que no podemos disentir, ¿sí? Porque podemos disentir sobre asuntos ideológicos, políticos, religiosos, pero creo que no sobre la santidad de la vida, sean ahora víctimas inocentes por el lado de Israel o por el lado de Palestina. Y creo que hay que condenar y, por otro lado, defender categóricamente la vida de cada inocente. Y por otro lado, por supuesto, Miguel, y ahí te agradezco realmente por, agradezco tu valentía, tu coraje y también tu apertura en siempre marcar la diferencia entre lo que enseña el Islam y lo que varios grupos o individuos hacen fácilmente o brutalmente para esconder su salvaje o su violencia bajo el nombre del Islam. Entonces, el Islam categóricamente prohíbe, incluso en casos de guerra, prohibió el profeta del Islam, el fundador del Islam, el profeta Mohammed, la paz sea con él, atacar a vidas inocentes, prohibió atacar categóricamente a niños, mujeres, ancianos, prohibió atacar
a mezquitas, sinagogas o lugares de culto o lugares de públicos. Y dijo categóricamente, incluso por eso prohibió el lanzamiento el lanzamiento de una guerra, de una batalla a la noche para minimizar la pérdida de vidas civiles. Entonces no se puede justificar por nada lo que hizo Hamas en nombre del Islam. Y por otro lado también la toma de rehenes de civiles o de vidas civiles. El Islam categóricamente condena el terrorismo y la violencia y simplemente por el hecho de llamar o gritar Allahu Akbar no significa que el hecho se basa o se enraiza en los valores del Islam. Es lo mismo si, por ejemplo, alguien grita Shama Israel o alguna oración de la Torá y de Talmud. Eso no lo hace, que es ya su hecho en sí es un hecho apoyado o permitido por el judaísmo. Y lo mismo es en el caso del Islam, pero lamentablemente estas personas, estos grupos, quieren manchar no solamente la imagen del Islam, sino que esconder su brutalidad, su agresión y su violencia bajo el nombre o el nombre pacífico del Islam. Marwan, hemos hablado de esto muchas veces aquí y hemos compartido. Hay una pregunta que siempre da vuelta. Ustedes son perseguidos, hay que decirlo, dentro del Islam justamente porque dicen esto. Pero hay líneas en el Islam que enseñan esta brutalidad como si eso fuera. El Islam para ellos es eso. Digo, aquellos como la comunidad Ahmadía, que no son la mayoría, de un mundo musulmán de 1.300 millones, me parece que hay mucho silencio dentro del Islam para decir, bueno, ISIS, Hamas no son el Islam. Digo, hay temor, hay desconcierto. Alguno dirá, desgraciadamente, hay una mirada de algunos que piensan, bueno, no son tan malos. Digo esto porque parecería que hay mucho silencio dentro del Islam que tiene una visión distinta. Sí, para mí, justo lo que vos planteás me hace acordar al dicho de Martin Luther King que decía que no me preocupa la maldad de los malos, sino que el silencio de los buenos o de la gente moderada, o que se considera la gente buena y moderada, ¿no? Ujú. Entonces, creo que en ese momento sería importante, y no solamente ahora, sino que también ya en el pasado hemos visto que falta este compromiso, esta coherencia en condenar contundentemente el terrorismo, la violencia, sin distinguir o sin diferenciar quién es la víctima o cuál es el origen. Por supuesto, podemos ahora discutir, debatir sobre el origen del conflicto entre Palestina e Israel. Podemos disentir sobre el término de la lucha de los territorios, el término de la lucha por su propia defensa, pero creo que donde no hay realmente ningún espacio para disentir o tener dos opiniones es el acto de violencia y terrorismo y barbaridad contra civiles. Sí, creo que ahí ya no queda ningún espacio. Y lo que es realmente una desgracia, que no hemos aprendido o parece que no aprendemos nada del pasado, porque cada vez que haya una confrontación bélica militar, no hay ningún ganador. Hay siempre perdedores por todos lados. Y lo que es más triste que no son solamente daños o perjudicaciones económicas, sociales, sino que perdemos vidas. Y se destruye no solamente la vida de un individuo, sino que familias enteras. Entonces, no me quiero poner en la piel, por ejemplo, de un padre israelí ni de un padre palestino que en los últimos días que ha perdido su hijo o un ser querido. Entonces, creo que hay que visualizar ese dolor, esta tragedia, esta inflicción y ojalá em, que los líderes y que los pueblos puedan entender la importancia de la santidad de la vida, ¿no? No hablamos de números, muchas veces salen las noticias, 500 muertos por ese lado,
800 muertos por otro lado. Y parece como una cifra si estuviéramos hablando de economía, pero hay que entender que son individuos, son familias, y luego también los sobrevivientes, cómo va a afectar a ellos luego en desarrollar la vida. También es muy probable que muchos de ellos ni siquiera encuentren otra vez el sueño o la tranquilidad en la vida. Y eso para mí es, creo que, lo que realmente me destruye y me causa mucha indignación, mucha tristeza y dolor. Yo quiero tomar de esto que estás diciendo porque, claro, cuando se desata la guerra uno está tratando de pensar racionalmente y a veces es muy difícil. Y decía, los miembros del Hamas son 20.000 más o menos, 25.000, y en Gaza hay 2 millones de habitantes. Y uno se pregunta qué pasa con esos 2 millones de habitantes que son rehenes de esta locura, porque los primeros afectados son ellos, además de las víctimas de esta barbarie que se ha vivido en Israel. Y no parece que esos 2 millones estuvieran dispuestos a ellos mismos salir a confrontar al Hamas para sacarse ese cáncer de encima y, y eso hace que la tragedia se potencie también sobre ellos. Digo, esto pasa en muchos lados y alguna vez lo hemos hablado, ¿no? En realidad los únicos que podrán combatir contra ese cáncer son los que están adentro. El día que quieran algo distinto, el día que los palestinos de Gaza quieran la prosperidad, la vida mm, con la santidad que les permite mejorar su calidad de vida, y parecería que no hay esa reacción imprescindible por parte de liderazgo interno dentro del Islam. Digo otra vez, la comunidad Ahmadía es, voy a decirlo yo, una excepción, pero falta la regla, falta que con contundencia y con incluso acción puedan salir a luchar contra algo que es tan poderoso y que quiere imponer para el Islam y para el mundo una visión de muerte y no una visión de vida. Totalmente, creo que también coincido con tu análisis que incluso en el pasado, y esa vez también creo que el mayor precio, por supuesto, aparte de de los afectados directamente por el terrorismo en Israel, serán o son otra vez los civiles en Gaza, ¿sí? Porque muchas veces también, Miguel, cuando nosotros hablamos en el Occidente o abordamos el asunto, tal vez falta subrayar o destacar que no hablamos solamente como una sede militar o base militar de Hamas, sino que es un lugar muy justo, en un lugar muy pequeño donde viven realmente 2 millones de personas, ¿sí? Personas civiles, y la mayoría de ellos ya son refugiados, desplazados de sus hogares. Incluso según los informes de ONU, casi el 50% son menores. Y hay que entender entonces también su vida y ya el hecho que creo que ya desde ahora casi 2 décadas no hubo elecciones. Entonces tampoco no se puede entender o imaginar que no tenemos una democracia donde se puede echar la culpa a la gente. Entonces ellos mismos, es lo mismo un poco lo que ocurre también con los talibanes en Afganistán o en otras partes de los países musulmanes o sociedades musulmanas, que ellos son en realidad las víctimas principales porque ni apoyan a lo que gobiernan sus sociedades o toman las decisiones, pero por otro lado son siempre las víctimas o el blanco principal. Cuando haya una confrontación, lo pasó con la invasión de Afganistán, de Irak, en Siria, ¿sí? En todos esos países. Y lo pasa también en Líbano, lo pasa también en Palestina. Y ahí estoy de acuerdo que falta el compromiso, una voz clara por parte de los líderes musulmanes, sean los líderes políticos o los líderes religiosos. En primer lugar, por supuesto, el compromiso de los líderes religiosos en aclarar que jihad no es matar a personas inocentes. Jihad no es una guerra santa contra judíos o cristianos. Jihad no es eliminar el cristianismo o el judaísmo de la mapa, sino que jihad es la lucha contra tu propio ego, contra tu propia maldad.
Entonces, Y te quiero agregar, solamente no quiero que jihad no es matar a otros musulmanes que piensan distintos. Los que más víctimas han producido dentro del Islam son propios musulmanes. Esto es parte de la tragedia, ¿no? totalmente, cualquier persona que se opone a esos grupos militares terroristas, ¿sí? Se convierte también en su blanco, en su víctima. Y por otro lado, creo que también cae una responsabilidad enorme sobre los países musulmanes de la región o los países árabes, no solamente en intervenir ahora para minimizar la pérdida de vidas civiles, sino que incluso para no permitir que jamás actúe de esta forma. Por supuesto, como dije, um, creo que una cosa es la lucha que palestinos o árabes consideran por su autodeterminación, por su liberación, por su existencia, pero creo que hay que también definir la forma de la lucha. Entonces no se puede permitir esta forma, esa expresión, y ahí creo que cae una responsabilidad enorme sobre los países musulmanes. Y también creo que, Miguel, hay que destacar um, en tema de las guerras, ¿no? Lamentablemente hay siempre mucha hipocresía, y digo también desde el occidente, ¿sí? Porque si ahora el tema de Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, creo que es también importante analizar el origen, cómo surgieron esos grupos y cómo se financian, de dónde reciben las armas, ¿sí? Y luego todo el desarrollo, ¿sí? Entonces, para mí es difícil, ¿sí? Si incluso los países del occidente no mantienen una coherencia en sus decisiones y no hay una coherencia entre sus dichos y hechos, entonces es difícil lograr la paz, sea en el Medio Oriente o en otras partes del mundo. Y ahí creo que realmente tenemos que también nosotros cuestionarnos, es decir, las potencias del occidente o los países que supuestamente quieren intermediar o intervenir como los garantes de la paz. Hoy y por el momento, dentro de tantas contradicciones, me parece que hay un consenso que desgraciadamente a estos que no pueden ser pensados como humanos hay que extirparlos, así como en su momento hubo cierto consenso de que el nazismo era el mal absoluto, creo que hay consenso de que ISIS, de que los talibanes, y en este caso jamás, son el mal absoluto, en este caso otra vez al pueblo judío, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, que no tenían cómo luchar, tienen un ejército y van a hacer lo que tengan que hacer. Desgraciadamente, cuando esto sucede, siempre, siempre hay muchos que no tienen que ver y que van a perder también la vida porque es parte de la tragedia, de la guerra, de la locura humana. Yo quiero agradecerte, Marwan, por estos minutos porque es muy importante que se escuche la voz del Islam que tiene una visión de absoluta claridad respecto de los valores de la santidad de la vida de todos los seres humanos, más allá de donde cada uno haya nacido. Por eso es tan importante que el Islam que ustedes promueven tenga todo ese poder y esa presencia aquí y en el mundo. Espero verte pronto. ¿Dónde te encontré? ¿En Alemania o en Inglaterra? En este momento estoy en Alemania, pero pronto volveré a Argentina. Te estamos esperando. Un gran abrazo y que pronto podamos hablar de noticias de construcción y de paz y, y de consuelo para todo el dolor que la guerra y la destrucción de vidas trae siempre para todos. Un abrazo enorme. Gracias, abrazo, salam, shalom. El imam Marwan Gil, imam de la comunidad Ahmadía aquí en la República Argentina. Importante escucharlo.